Mi nombre es Wilder Lizarazo. De hoy pues vengo a exponer acerca del ejercicio 3.12 de la mecánica vectorial para ingenieros de Byron Johnson, edición novena. Bueno, el ejercicio nos dice que 4 fuerzas actúan sobre la placa de 700 milímetros por 375 milímetros, como se muestra en la figura. Como primera medida nos piden hallar la resultante de las 4 fuerzas que pues, se ven aquí. Y como segundo, localizar los 2 puntos en los que la línea de acción de la resultante interseca con los bordes de la placa. O sea, es decir, más o menos como lo que se ve aquí esta fuerza, esta fuerza está intersecando aquí en B y en D. O sea, algo así similar nos pide. Entonces, así como un punto para tener en cuenta es que a diferencia del ejercicio 311, en este caso la fuerza de 760 newtons va hacia la derecha. Bueno, como primera medida, pues debemos calcular las componentes de DA y DB. Para esto, pues, tengo 2 formas para hacerlo. La primera, pues, es por componentes triangulares, por trigonometría, en la cual, pues, se necesita calcular el ángulo teta. El ángulo teta lo calculo con el arcotangente del cateto opuesto sobre, es decir, los 375 milímetros sobre 500 milímetros. Esto daría un teta, de 38,87 grados aproximadamente. Bueno, entonces ya reemplazando aquí, ya multiplicaríamos por la fuerza. En este caso tomo los 500 newtons negativos, teniendo en cuenta pues de que la fuerza se dirige hacia la izquierda. Bueno, entonces para la componente N, menos 500 newtons por el coseno de 38,87. Cabe resaltar que este valor, o sea, los 38,87 los tomo aproximado, pero entonces para los cálculos sí utilicé directamente con tangente, pues para que el resultado fuera un poco más exacto. Bueno, más 500 newtons por el seno de 38,87 grados. Esto para J. Esto nos da como resultado menos 400 en I más 300 en J. De igual forma para DB, pues la misma historia. El ángulo sería igual al arcotangente de 375 sobre 200. Esto daría un ángulo de 61,9275 grados aproximadamente. Entonces, la componente I sería 340 newtons multiplicado por el coseno de 61,93 aproximadamente, no digo, en I, más 340 newtons multiplicado por el seno de 61,93 en J. Este vector nos daría 160 en I más 300 en J. Bueno, ya la otra forma ya sería pues multiplicándola por el vector unitario. Entonces aquí tenemos 500, que es la magnitud de la fuerza de A, multiplicado por menos 500 milímetros, pues justo lo que había explicado antes de por qué los tomaba negativos, más 375 milímetros en J. Todo esto sobre pues la magnitud del vector. Esto pues nos da haciendo estas operaciones nos da un resultado de menos 400 en I más 300 en J, que pues como lo pueden ver es el mismo. De igual forma para el otro. Entonces sería 340 newtons multiplicado por 200 en I más 375 en J sobre la magnitud del vector. Igualmente esto nos da un valor de 160 en I más 300 en J, que es igual al otro procedimiento. Bueno, ahora sí ya podemos calcular el vector resultante, el cual pues lo hallamos con la sumatoria de fuerzas en X más las sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, primero las sumatorias de fuerzas en X. Aquí utilizamos pues los 760 newtons menos los 400, teniendo en cuenta pues que va hacia la izquierda, más 160 newtons. Esto sería un total de 520 newtons en la dirección Y. Ahora la misma historia pero ya con Y. Esto nos daría 600 newtons más 300 más otros 300 con un igual de 1200 newtons. Entonces, en términos generales, esta resultante nos daría 520 en I más 120 en J. Y pues más o menos quedaría aquí así la resultante de este vector. Bueno, este vector entonces tendría una magnitud de 1307,82 newtons y un ángulo de 66,57 grados con respecto a la horizontal aproximadamente.
Bueno, ahora para la parte B. En sí nos piden hallar los puntos de corte con la placa. Entonces ya más o menos teniendo este soplete de vector, nos pedirían más o menos esta distancia en x1 y esta distancia en x2. Aquí pues ya tenemos que ver con la cuestión de los momentos. Aquí pues tomo el punto C porque ya como más o menos se puede ver, este es el único punto que genera un momento así como bien clarito. Entonces, la fórmula de los momentos con respecto a C sería igual al radio cruz F. Reemplazando, entonces serían 500 milímetros cruz 160, 60, perdón. Esto nos daría un resultado de 300.000 newtons por milímetro en la dirección K. Ahora, para hallar la X, ya nos remitimos otra vez a la fórmula, pero ya reemplazando el momento. En este caso utilizamos simplemente X y no utilizamos XJ porque como podemos ver aquí no hay componente en J, entonces la dejamos así nomás. Cruz 1200, que es la componente del vector resultante. Despejando X1 obtenemos 300.000 sobre 1200. Entonces X1 tendría un valor de 250 milímetros. Ahora, ya para hallar X2 igual lo voy a hacer de dos formas. La primera, por triángulos. Aquí pues perfectamente podemos ver que se forma un triángulo rectángulo. Tenemos esta altura que es 375 milímetros y este ángulo que es 66,71 milímetros. Solo nos faltaría hallar este ángulo alfa, el cual pues queda fácil hallarlo, ya que este simplemente sería restar 180, que es la suma de todos los ángulos internos, menos 90, que es el ángulo recto, menos los 66,71 grados, que es el ángulo alfa, perdón, el ángulo teta. Entonces ya con esto obtendríamos un ángulo alfa de 23,43 grados. Ya entonces ya procederíamos a hallar x minúscula 2 con la ayuda del teorema del seno. Reemplazando obtenemos 375 milímetros sobre el seno de 66,571 igual a x2 seno de 23,43. Despejando x2 minúscula, obtenemos seno de 23,43 grados multiplicado por 375. Todo esto sobre el seno de 66,571. Esto daría como resultado 162,5 milímetros. Ahora, para hallar la distancia de x2 mayúscula, simplemente tendríamos que sumar x1, que es 250, más x2, que es el que acabamos de hallar. Entonces, reemplazando y efectuando esa operación, obtenemos que x2 sería igual a 412 milímetros. Ahora, con la otra forma, perdón. Para esta forma ya tenemos que utilizar las componentes del vector resultante. Entonces, nos remitimos a esta fórmula que utilizamos aquí, igual, con la diferencia de que este ya va a tener un leve cambio, debido a que como estamos utilizando este vector, o sea, la parte de arriba, ya la distancia de aquí se nos vuelve negativa. Es decir, que entonces quedaría x2 en y, o sea, esta distancia, menos esta distancia de aquí, que sería 375 milímetros. Cruz las componentes del vector resultante, que serían 520 en y más 120 en j. Bueno, este es el determinante propuesto. Entonces, pues ahí ya está resuelto. Prácticamente en i quedaría 0, en k quedaría x por 1200, en j pues ya sería 0, de vuelta pues lo mismo, en j no tendría vector, en i tampoco, pero en j sí, en j quedaría, en k, perdón, quedaría menos 195.000. Este menos con este menos, pues se nos cancela, entonces queda más. Ahora, reemplazando en esta fórmula de aquí, ya nos quedaría 300. Bueno, se vuelve en positivo. Listo. Entonces, 300.000 newtons por milímetro sería igual a 1200 x2 más 195.000. Despejando x2 tenemos que sería 300.000 menos 195.000 sobre 1200. Y como resultado final obtenemos que x2 es 412,15, igual que el procedimiento anterior. Eso sería todo.